Mi nieta me envió una grabación a las 3 de la madrugada. No un hola, abuela, no un ¿estás bien? Solo un archivo de audio y 2 palabras que todavía me queman el pecho. Escucha esto. La abrí sin imaginar lo que estaba a punto de oír. La voz de mi nuera, cargada de desprecio, llenó mi pequeño cuarto oscuro. Esa vieja es una carga anticuada, estorba en esta casa. Ya debería estar en un asilo. Y luego la risa de mi propio hijo al fondo, ahí en la casa que yo misma les había regalado. Esa noche algo dentro de mí murió y algo mucho más fuerte acababa de nacer. La casa estaba en silencio cuando escuché el resto del mensaje. El ventilador giraba lento, como si también él estuviera cansado de luchar contra el calor de julio en las afueras de Guadalajara. Las paredes llenas de fotos viejas devolvían un eco apagado de mi respiración. Allí estaba yo sentada en la orilla de mi cama, con el teléfono temblando en la mano y el corazón golpeándome las costillas. La voz de mi nuera seguía en aquel audio. Todo lo que estorba es ella. Ni siquiera ayuda ya no sirve para nada. Deberíamos decirle que se largue. Reconocí el sonido de los trastes al fondo, el mismo fregadero que yo lavé durante años, la misma cocina donde les preparé caldo cuando no tenía ni un peso. Y otra vez la risa de mi hijo. No dijo mi nombre, pero tampoco me defendió. Ese silencio suyo fue más fuerte que cualquier insulto. Apreté el botón de pausa. Por un momento pensé que no estaba escuchando bien. Quizá la voz era similar. Quizá la grabación estaba editada. Quizá el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces la nieta, mi pequeña Ana Sofía, me envió otro mensaje. Perdón, abuelita. No quería que lo supieras así, pero no pude quedarme callada. Me cubrí la boca para contener un sollozo que amenazaba con escapar. No porque me hubieran llamado carga. Esa palabra ya me la había repetido la vida muchas veces. Lloré porque lo hizo mi propia familia, en mi propia casa, en el techo que yo pagué ladrillo por ladrillo. Recordé el día exacto en que firmé esos papeles. No supe leerlos bien. El abogado hablaba rápido y yo confié. Es solo un detalle para que el trámite sea más fácil, señora. Yo confié, porque siempre confié. ¿Y ahora? Ellos me querían fuera. Miré mis manos arrugadas, llenas de manchas del sol y cicatrices de la vida. Manos que amasaron tortillas desde la madrugada, que cuidaron niños ajenos para comprar zapatos a los propios. Manos que limpiaron casas ricas y pobres. Manos que nunca fueron una carga hasta hoy. Eso soy para ellos, susurré al cuarto vacío. ¿Una vieja estorbo? El ventilador respondió con un gemido triste. Me levanté despacio. Caminé por la pequeña habitación que ahora ocupaba en una casita al fondo del terreno, fuera de la casa principal. Para que tenga más privacidad, mamá me habían dicho. Ahora comprendía. Querían que no molestara que no existiera. Toqué la puerta. Escuché risas, música, vasos chocando. Estaban teniendo visita. Yo, en cambio, estaba sola. Respiré profundo. No iba a salir. No iba a gritar. No iba a enfrentar nada esa noche. Voy a guardar silencio. Hasta que decida irme, pensé, y en ese momento sentí una calma extraña. No dulce, sino firme, como una tormenta que se organiza en el horizonte. Volví a la cama, miré el techo y los recuerdos comenzaron a caer como goteras. Vi a mi hijo de niño corriendo descalzo en el patio, riéndose mientras yo lo perseguía con un trapo en la mano. Vi mi espalda encorvada, lavando ropa en el río, mientras él jugaba con niños de familias con más dinero. Vi las noches en vela, cuando estaba enfermo, mientras yo rezaba para que Dios no me lo quitara. Todo esto fue para que él tenga un hogar, me repetía siempre. ¿Y ahora?
Tomé el teléfono otra vez y respondí a mi nieta. Gracias por decírmelo, mi niña. No te metas en problemas. Yo estoy bien. Mentí. Pero no quería que ella cargara con la culpa. Esa niña tenía el valor que mi hijo no tuvo. Escuché nuevamente la grabación, esta vez sin llorar. Cada palabra entró como una aguja que en lugar de romperme, me cosía por dentro. Me estaba reconstruyendo. Una carga vieja y anticuada. Quizás sí era vieja, pero anticuada no. Yo crecí en tiempos donde el respeto era sagrado. Y si había algo que aún poseía, era dignidad. Me levanté otra vez. Fui al pequeño armario de madera. Saqué la vieja maleta azul que no usaba desde hacía años. La abrí lentamente. Dentro guardaba fotos, cartas, recibos antiguos, papeles que decían mucho más de lo que cualquiera imaginaba. Allí estaba también la copia desgastada del documento de la casa, el que firmé con manos temblorosas. Lo miré con atención. Lo entendí mejor que aquel día. Y una pequeña sonrisa, por primera vez en semanas, apareció en mis labios. Tal vez no todo está perdido, murmuré. En la casa principal la música subió de volumen. La risa de mi nuera estalló de nuevo. No imaginaba nada. Para ellos yo ya estaba vencida. Pero no sabían que las mujeres como yo, las que han sobrevivido hambre, abandono, golpes de la vida, no se rompen con insultos. Nos volvemos peligrosamente fuertes. Me senté al borde de la cama, con la maleta frente a mí. Afuera la luna se asomaba por la ventana, iluminando medio rostro en el espejo. Lo que vi reflejado no fue a una anciana derrotada. Vi a una guerrera cansada pero despierta. Si soy una carga, dije en voz baja, entonces voy a quitarles el peso sin que se den cuenta. Y a ver cómo cargan ahora con sus propias consecuencias. Guardé la grabación, apagué el teléfono, cerré los ojos. Esa fue la primera noche en años en que no recé por mi familia, recé por mí. Y mientras el sueño me abrazaba lentamente, una sola idea me acompañó hasta el amanecer una semana más. Y todo iba a cambiar. El sol de la mañana se filtró tímidamente por la rendija de la cortina, dibujando una línea dorada sobre el piso de cemento. No dormí mucho, no porque estuviera inquieta, sino porque mi mente había decidido viajar hacia atrás, hacia los años que me trajeron hasta este punto. Cada recuerdo caía como una gota pesada dentro de mí, recordándome todo lo que alguna vez fui para ellos. Y todo lo que ahora decían que ya no era. Cuando era joven, la vida no me enseñó a pedir. Me enseñó a resistir. A los 20 años me casé con un hombre bueno trabajador, pero con los mismos miedos que tantos tenían en este país. Él soñaba con una casa propia, con un árbol de mango en el patio y una mesa larga llena de hijos. Y yo soñaba con que nunca nos faltara nada. Al principio creímos que todo era posible. Luego vino la realidad, el trabajo escaso, los salarios bajos, la tierra dura como piedra y los sueños que no se pagan solos. Cuando él murió, en un accidente en la carretera a Tepic, todo se volvió silencio de golpe. Yo tenía 3 niños pequeños, un marido bajo la tierra y una casa que parecía demasiado grande para contener tanto dolor. Pero no me permití llorar frente a ellos. Me tragué las lágrimas, me até el pelo y salí a buscar trabajo. Así empecé limpiando casas, lavando ropa ajena, cocinando en fondas que olían a grasa rancia y a cansancio. Cada peso que ganaba lo guardaba como si fuera oro. No porque quisiera lujos, sino porque quería crear algo que nadie pudiera quitarles a mis hijos un hogar. Pasaron los años. Mis otros 2 hijos se fueron uno al norte, la otra, con una familia en Puebla. Pero él, mi hijo menor Ernesto, se quedó conmigo. Siempre fue el más frágil, el más sensible,
el que me llamaba mamá, como si la palabra fuera un refugio. Yo lo miraba y veía en él el rostro de su padre, y por eso probablemente nunca aprendí a negarle nada. Cuando conoció a Sofía, yo pensé que era una bendición, una mujer joven, bonita, con sonrisa fácil. La primera vez que la invité a comer, alabó mis frijoles, mi arroz, mis tortillas hechas a mano. Qué suerte tiene Ernesto de tener una madre como usted, me dijo. Esa frase me tocó el alma. Era todo lo que necesitaba oír para entregarlo todo. Cuando querían casarse, yo no dudé ni un segundo. Había ahorrado durante más de 20 años. No era una fortuna, pero sí suficiente para comprar una casa modesta en esta colonia tranquila, con paredes color crema, un patio donde crecerían flores y quizá un columpio para futuros nietos. Recuerdo que llevé los papeles al notario con las manos temblando. El abogado hablaba rápido. Sofía asentía. Ernesto sonreía con emoción. Yo casi no entendí nada, pero confié. Siempre confié. Gracias, mamá, me dijo mi hijo abrazándome. Nunca lo voy a olvidar. Y yo le creí. Durante un tiempo todo fue bonito. Sofía me llamaba mamá, me pedía consejos, me invitaba a la mesa. Pero conforme pasaron los meses, algo cambió. Comenzaron los silencios largos, las miradas frías, las puertas cerradas. Me mudaron del cuarto principal al cuarto pequeño del fondo por comodidad, dijeron. Luego ya no me preguntaban si quería café. Después comenzaron a hablar en voz baja cuando yo entraba. Yo lo sentía claro que sí. Pero preferí convencerme de que eran imaginaciones mías. Seguro están cansados, son jóvenes, tienen problemas. El matrimonio es así. Me repetía eso cada noche, mientras escuchaba sus pasos en la casa que yo había comprado. Con la llegada de mi nieta, Ana Sofía, mi corazón volvió a latir como si rejuveneciera. Ella era mi todo, mi orgullo, mi consuelo, mi razón de seguir adelante. Yo la cuidaba, le cantaba, le enseñaba a rezar, la arrullaba cuando lloraba, le curaba las rodillas raspadas, le contaba historias de los tiempos antiguos. Fue entonces cuando Sofía empezó a cambiar por completo. No la consienta tanto, me decía. La va a volver dependiente. No le enseñe esas cosas, ya no son tiempos de antes. Ya está grande, no necesita que la esté siguiendo a todos lados. Cada palabra suya era un pequeño corte que yo disimulaba con una sonrisa, porque no quería problemas, porque siempre pensé que el amor con paciencia podía más que el orgullo. Pero el día que descubrí que hablaban de mí como si yo fuera un mueble viejo, supe que todo aquel sacrificio nunca había sido suficiente para ellos. Las veces que fui al doctor sola, las noches que pasé con fiebre sin atreverme a pedir un vaso de agua, los cumpleaños en los que nadie se acordó de mi nombre. Todo regresó a mí esa mañana como una ráfaga. Me senté frente al espejo pequeño del cuarto. Me miré con atención las arrugas profundas, las canas, los surcos de una vida llena de trabajo. Pero también vi algo más. Vi fuerza, vi dignidad, vi una mujer que había dado demasiado y recibido demasiado poco. No soy una carga, me dije. Soy la raíz de todo esto. Y sin raíz ningún árbol puede mantenerse en pie. Saqué una vieja libreta que guardaba debajo del colchón. Allí anotaba cada gasto, cada peso, cada recibo. Era mi manera de tener control de algo, aunque fuera pequeño. Hoy, sin darme cuenta, esa libreta era también un registro de mi sacrificio, pagos de agua de luz, impuestos, reparaciones de la casa, compras de material. Todo llevado por mí durante años. Nunca lo hice para reclamar nada, lo hice por amor. Pero ahora cada línea escrita, cada número, comenzaba a tomar otro significado. El silencio de esa mañana fue diferente. No era el silencio del miedo. Era el silencio de una decisión que iba tomando forma. No sabía todavía
qué haría ni cómo iba a terminar todo esto. Lo único que sabía era una verdad absoluta tan clara como la luz que entraba por la ventana. Si para ellos yo ya no valía nada, entonces era hora de recordarme a mí misma cuánto valía en realidad. Y esa certeza silenciosa, firme como una roca, me acompañó mientras el sol seguía su camino por el cielo de Guadalajara, sin imaginar que quizá muy pronto esa misma luz no volvería a iluminar esta casa como siempre lo había hecho, porque yo pronto dejaría de estar aquí. Las personas creen que cuando una mujer mayor guarda silencio es porque está vencida. No entienden que el silencio a veces no es resignación, sino preparación. Los días siguientes a la grabación de mi nieta transcurrieron como si nada hubiera pasado. En la casa principal, Sofía seguía con su rutina, hablaba por teléfono en voz alta, reía mirando la pantalla de su celular, salía a hacer compras y regresaba con bolsas llenas, sin dedicarme siquiera una mirada. Ernesto salía temprano al trabajo y volvía tarde, oliendo a sudor y cansancio, pero sin un ¿cómo estás, mamá? Yo era como una mesa vieja en la esquina útil, cuando hacía falta invisible el resto del tiempo. Y sin embargo algo en mí había cambiado. Me movía lentamente como siempre, pero con una claridad distinta. Cada paso que daba por ese pequeño cuarto, al fondo del terreno, tenía un propósito secreto. Empecé a observarlo todo con otros ojos. Conté las veces que salían sin decirme a dónde. Conté las llaves colgadas en la pared. Conté las monedas que quedaban sueltas sobre la mesa. Conté los días que llevaban sin preguntarme si necesitaba algo. Yo, en cambio, me preguntaba algo mucho más importante. ¿Qué necesito yo ahora para sobrevivir con dignidad? Esa mañana abrí el ropero de madera que chirriaba cuando lo tocaba. Saqué toda mi ropa y la doblé con cuidado sobre la cama. Cada prenda tenía una historia, el rebozo que usé cuando murió mi esposo, el vestido sencillo que llevaba en las fiestas del barrio, la blusa bordada que una vecina me regaló hacía años. Metí en la maleta solo lo necesario. No ropa para impresionar a nadie, solo ropa para seguir siendo yo. Luego saqué una pequeña caja de lata escondida detrás de unas cobijas. Dentro guardaba mis pocas joyas, un anillo viejo, unos aretes, una cadena rota y dinero. Billetes cuidadosamente doblados, guardados a lo largo de años. No era mucho, pero era mío. Cada peso estaba empapado de sudor de largas jornadas de sacrificios silenciosos. Mientras los guardaba en la cartera, mis manos no temblaban. Sentía algo parecido a la paz, no porque no doliera. Dolía y mucho, pero ese dolor ya no me paralizaba. Me empujaba. Me acerqué a la puerta que separaba mi cuartito del patio. Desde ahí podía ver a lo lejos la casa que había comprado con tanta ilusión. Las paredes seguían firmes, recién pintadas, la bugambilia que planté crecía sin que nadie la cuidara. Todo era igual. Pero yo no. Aquí termina mi trabajo, susurré. Fue entonces cuando recordé a doña Carmen, una amiga de juventud que vivía a unas cuantas colonias de distancia. Hacía meses que no la veía, pero siempre me repetía: si algún día necesitas ayuda, tienes un lugar conmigo. Tomé el teléfono cuando Sofía no estaba cerca y marqué su número con manos seguras. Bueno, respondió aquella voz conocida, un poco ronca pero cálida. Carmen, soy yo. Hubo un pequeño silencio. Después un suspiro alegre. María, ¿eres tú? Pensé que ya no querías acordarte de esta vieja. Solté una breve risa, la primera sincera en mucho tiempo. Necesito un favor, dije con cuidado. Solo por unos días, nada más. Ella no pidió explicaciones, no preguntó por qué, no juzgó, simplemente dijo: ven, aquí tienes tu casa. Ese gesto sencillo me partió el alma.
pero al mismo tiempo me la volvió a unir. Había más bondad en una amiga que en mi propia sangre. Las siguientes horas fueron un ensayo de actuación. Fingí normalidad. Barrí el patio, lavé unos platos, acomodé mi cama. Nadie sospechaba nada. Ellos estaban demasiado ocupados con su propia vida para notar la mía. Esa noche, mientras cenaban en el comedor principal, sin invitarme, escuché la voz de Sofía entre risas. Con tal de que no moleste, que haga lo que quiera. No dijeron mi nombre. Yo tampoco pensé volver a pronunciar el suyo. Esperé hasta que la casa quedó en silencio. Las luces se apagaron. El eco de la televisión desapareció. Entonces tomé mi maleta despacio sin hacer ruido. Miré por última vez el cuarto vacío donde pasé tantos años. Gracias por todo, le dije a las paredes, como si también fueran parte de mí. Crucé el patio. Abrí el pequeño portón oxidado. Sentí el aire de la noche en el rostro. Era fresco, libre, diferente, como si el mundo entero supiera que algo importante estaba ocurriendo. No dejé nota, no dejé explicación, solo mi ausencia. Caminé varias calles hasta que un taxi viejo aceptó llevarme hasta casa de Carmen. Durante el trayecto miré por la ventana las calles de mi propia colonia como si ya no me pertenecieran. No sentí miedo. Sentí algo más raro aún. Alivio. Cuando llegué, Carmen me recibió con los brazos abiertos. Sabía que ibas a venir, me dijo sin preguntas. Me condujo a un cuarto pequeño pero limpio. Me ofreció agua, pan, un abrazo que no pedí, pero que necesitaba. Cuando por fin estuve sola en aquella cama desconocida, miré el techo blanco durante varios minutos. Las lágrimas comenzaron a caer sin ruido. No eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de despedida, de mi vida antigua, de la mujer que siempre se quedó callada. Tomé el teléfono, miré la foto de mi hijo, de mi nieta, de la casa que ahora brillaba sin mí. Luego apagué la pantalla. Esa noche, mientras afuera ladraban los perros y una vecina cantaba bajito una canción vieja, tomé la decisión más importante de toda mi vida. No iba a volver a pedir amor donde solo había desprecio. Y con esa certeza firme como el suelo bajo mis pies, cerré los ojos por primera vez en años, sin sentirme una carga para nadie. El primer día sin mí transcurrió como cualquier otro para ellos. Así me lo contó después una vecina, doña Elvira, que miraba todo desde su ventana como si el mundo fuera una telenovela interminable. Tu nuera salió temprano bien arreglada, me dijo más tarde por teléfono. Iba hablando por celular, riéndose como siempre. No parecía para nada preocupada. Yo la imaginaba caminando por el mismo pasillo que yo barrí cientos de veces, pasando junto al pequeño cuarto del fondo, sin entender que ya estaba vacío. Ernesto seguramente se fue al trabajo sin mirar siquiera hacia allí, sin pensar que su madre no estaba preparando su café ni doblando su ropa. El mundo no se detuvo porque yo desapareciera, y eso, curiosamente, no me dolió tanto como creí que dolería. En casa de Carmen, en cambio, la vida se movía diferente. El aire olía a tortillas recién hechas, a café de olla, a ese sabor antiguo que solo las mujeres que han vivido mucho saben preparar. Me ofreció un lugar en la mesa, no como invitada, sino como parte de su hogar. Y yo, que llevaba tanto tiempo sintiéndome sobrante en el mío, no supe cómo reaccionar al principio. Come María, me decía con una ternura que me desconcertaba. Aquí nadie es una carga. Cada vez que pronunciaba esa palabra carga, yo sentía que algo dentro de mí se acomodaba en su lugar correcto. El segundo día, Sofía empezó a notar algo extraño. Esto también me lo contó doña Elvira, que esa semana se volvió mis ojos y mis oídos. Oye, Ernesto, le escuchó decir desde la calle, ¿has visto a tu mamá? ¿No ha salido de su cuarto en todo el día? Seguro está dormida, respondió él con indiferencia. Pero cuando abrió la puerta y vio la cama vacía
las cobijas dobladas con cuidado, la ventana cerrada y ni una sola prenda colgando. Un pequeño nerviosismo se instaló en la casa. ¿A dónde se fue?, le preguntó Sofía esta vez en un tono menos altanero. ¿Quién sabe? Siempre ha sido rara, dijo él tratando de restarle importancia. Pero por primera vez no estaba tan seguro de sí mismo. El tercer día fue más inquieto. Sin mí nadie había hecho la compra del mercado. El refrigerador comenzó a vaciarse rápidamente. Ernesto encontró solo una tortilla dura y un poco de queso viejo. Sofía fruncía la nariz cada vez que abría la puerta de la cocina. Tu madre mínimo podía dejar algo de comida, se quejó. ¿Qué cree que somos? ¿Qué cree que somos? La ironía de esa pregunta me hubiera hecho reír, de no ser porque venía envuelta en años de desprecio. Yo en casa de Carmen ayudaba a barrer su patio, a regar las plantas. Mis manos tan acostumbradas al trabajo encontraron de nuevo un ritmo. Mi cuerpo cansado, pero digno, parecía recordar quién era yo realmente. Te ves más tranquila, me dijo ella al cuarto día. Tus ojos ya no están tristes. No le respondí, pero sabía que tenía razón. Mientras tanto, en aquella casa, el silencio comenzaba a pesar. Ana Sofía, mi nieta, preguntó varias veces por mí. Mamá, y mi abuelita decía, le iba a enseñar mis dibujos nuevos. Sofía se limitó a mirarla sin saber qué responder. Era extraño cómo de pronto mi ausencia se hacía visible a través de la inocencia de una niña. El quinto día llegó acompañado de problemas mayores. La luz fue cortada por falta de pago. Yo siempre me encargaba de eso. Iba puntualmente, guardaba los recibos en la libreta que ahora descansaba en mi bolso. Sin mi presencia, los papeles se perdieron. Las fechas pasaron y nadie se hizo responsable. Esa noche cenaron a oscuras, iluminados apenas por las pantallas de sus teléfonos. Ernesto lanzó un suspiro pesado. Mañana voy a averiguar qué pasó. Pero el gas también estaba a punto de terminarse y el agua comenzó a salir apenas en un pequeño hilo triste. El sexto día, la desesperación empezó a quebrar la fachada de orgullo de mi nuera. Esto no es normal, le dijo a mi hijo alzando la voz. Tu madre también se llevaba consigo los pagos, los recibos, todo. ¿Dónde está? Ni que fuera tan importante, respondió él, pero su tono ya no sonaba convincente. Y fue entonces cuando doña Elvira, con su eterna curiosidad, tocó la puerta. Oigan, ¿su mamá está bien?, preguntó con falsa inocencia. No la he visto desde hace días. Eso no es común en ella. Siempre salía al patio, ¿no? Sofía la observó con recelo. Está de visita, improvisó. Con una amiga. Ah, qué bueno, dijo la vecina. Porque hay cosas que solo ella sabía manejar en esta casa. Esa frase quedó flotando en el aire como un mal presagio. El séptimo día llegó sin avisar, y ese fue el día en que todo cambió para ellos. Ana Sofía, con su celular en mano, encontró una vieja foto que me había tomado semanas atrás. Yo estaba en el patio, sonriendo tímidamente, con una bugambilia detrás. La niña la miró por largo rato y luego rompió a llorar. Mamá, la extraño, sollozó. Ella me quería de verdad. Fue la primera vez que Sofía guardó silencio. No tuvo palabras crueles. No tuvo risas. Solo un hueco incómodo en el pecho. Esa noche me buscaron. Sonó el teléfono una y otra vez. Primero fue Ernesto, luego Sofía, luego números desconocidos, vecinos, primos, tíos. Yo miraba la pantalla iluminada sin responder. Mi nombre parpadeaba una y otra vez, acompañado ahora de frases que nunca antes habían salido de esos labios. Mamá, vuelve. No podemos estar sin ti. Perdónanos, por favor. Te necesitamos. Las mismas personas que me llamaron carga ahora me llamaban salvación. En ese momento no sentí alegría, tampoco odio.
solo una profunda solemne certeza. Ahora sí entendían quién había sostenido esa casa. Pero yo aún no estaba lista para darles nada, ni respuesta, ni perdón. Me acerqué a la ventana en la casa de Carmen. El cielo se veía inmenso, estrellado, indiferente a mis problemas y mis dolores. Respiré profundo. El aire frío llenó mis pulmones como un nuevo comienzo. Una semana susurré. Solo fue una semana sin mí. Y ya no pueden respirar. Mi silencio por fin estaba hablando más fuerte que nunca. Y lo que todavía no sabían era que muy pronto descubrirían algo mucho más grande que mi ausencia. La llamada llegó a las 9 de la mañana tan puntual como un reloj que llevaba años esperando ese momento. No fue de mi hijo, no fue de Sofía, no fue de ningún vecino curioso, fue del licenciado Herrera, el mismo notario que muchos años atrás me había hecho firmar los documentos de aquella casa con manos temblorosas y un corazón lleno de ilusión. Señora María, dijo con una voz grave formal, su presencia en la notaría es necesaria hoy mismo. Se ha presentado un asunto urgente respecto a la propiedad ubicada en la calle San Miguel, número 42. Sabía exactamente de qué casa hablaba. De mi casa. No respondí de inmediato. Observé mis manos por un momento. Estaban más firmes que nunca. Ahí estaré, contesté finalmente. ¿A qué hora? Al colgar, Carmen me miró con atención. ¿Es por ellos, verdad? Asentí en silencio. Entonces ponte tu vestido azul, sugirió. El que usabas cuando querías sentirte fuerte. Lo busqué en la maleta. A pesar de los años, seguía oliendo a jabón y a recuerdos. Me lo puse despacio, como si cada botón cerrara una etapa de mi vida. Me peiné el cabello canoso con cuidado, sin ocultar mis años. No necesitaba parecer joven. Necesitaba parecer verdadera. Cuando salí a la calle, sentí las miradas de algunas personas. Quizá me reconocieron. Quizá solo fue mi imaginación. Pero cada paso que daba hacia esa dirección, sentía menos el peso de la humillación y más el de la dignidad. En la notaría encontré una escena que jamás imaginé. Ernesto y Sofía estaban allí sentados nerviosos con papeles en las manos, discutiendo en voz baja. Sus rostros, antes llenos de soberbia, ahora parecían pequeños desorientados. Cuando me vieron entrar, el aire se congeló. «¡Mamá!», susurró él levantándose de golpe. Sofía se quedó inmóvil, su rostro palideció como papel viejo. «Ah, ahí está la señora», dijo el licenciado Herrera, acomodándose los lentes. «Tome asiento, por favor». Yo no respondí a los saludos. Simplemente tomé una silla frente a ellos. Era la primera vez en mucho tiempo que nos sentábamos al mismo nivel, y sin embargo la diferencia era enorme. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Sofía, su voz quebrada. «¿Por qué nos llamaron?». El notario abrió una carpeta gruesa llena de documentos amarillentos y ordenados con cuidado. Hace más de 20 años, la señora María compró legalmente esa propiedad, explicó. El registro está a su nombre. Nunca fue transferido completamente. Lo que usted firmó, señor Ernesto, fue un permiso de uso y administración del inmueble bajo ciertas condiciones. El mundo pareció detenerse. «Eso es imposible», balbuceó mi hijo. Yo pensé que la casa era mía. Con todo respeto, continuó el notario, usted pensó muchas cosas sin leer. El documento original establecía que la señora María mantenía derechos plenos sobre la propiedad. Ella podía decidir en cualquier momento si continuar con ese acuerdo o finalizarlo. Sofía abrió la boca, pero ninguna palabra salió de ella. Entonces Herrera me miró directamente. La señora María ha venido hoy para ejercer esos derechos. Un silencio pesado llenó el lugar. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared
marcando el tiempo que ya no les pertenecía. He decidido, dije con calma, sin temblar, que no quiero seguir viviendo bajo el mismo techo que personas que me llaman una carga. Este hogar fue construido con mi sangre, con mi trabajo, con mi juventud, y ya no lo voy a regalar a quien no sabe respetarlo. Ernesto cayó de rodillas. Mamá, perdóname, suplicó. No fue así. Ella exagera. Yo nunca quise. Sofía, por su parte, comenzó a llorar desconsoladamente, pero no de arrepentimiento, de miedo. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó con la voz rota. El notario respondió con frialdad profesional. A partir de hoy, la propiedad vuelve a ser administrada exclusivamente por la señora María. Ustedes pasan a ser ocupantes temporales. Se les concede un plazo de 30 días para desalojar la vivienda o firmar un nuevo contrato si la propietaria así lo decidiera. Las palabras 30 días rebotaron contra las paredes como martillazos. 30 días para dejar la casa que nunca debió dejar de ser mía. Miré a Ernesto una última vez. Ya no vi a mi hijo. Vi a un hombre que olvidó de dónde venía. Esa casa no era tuya, le dije en voz baja, pero firme. Era un regalo. Y ahora lo retiro. Se llevó las manos al rostro. ¿Y Ana Sofía?, preguntó él. ¿Nos vas a dejar en la calle con tu nieta? Mi pecho se apretó, pero no desvié la mirada. Jamás dejaría a mi nieta en la calle, respondí. Pero a ustedes les toca aprender a sostenerse sin mí. Sofía levantó los ojos llenos de lágrimas. Yo me equivoqué, susurró. Perdóname, no sabía. Si sabías, la interrumpí. Sabías exactamente lo que decías. Lo dijiste cuando pensabas que no iba a escucharlo. Eso no se borra con lágrimas. El notario extendió frente a mí una pluma. Si está segura, señora María, firme aquí para hacer efectiva la revocación. Tomé la pluma con manos firmes, las mismas manos que un día dudaron, que un día tuvieron miedo. Esta vez no dudaron. Esta vez estaban seguras de quién era yo. Firmé. El sonido del papel sellado fue como un trueno suave en mi alma. En ese instante, algo invisible se rompió y algo mucho más fuerte nació dentro de mí. Cuando salí de la notaría, el sol brillaba con una claridad distinta, más intensa. El aire olía a libertad. Respiré profundo y sentí que por primera vez en décadas el mundo volvía a pertenecerme. No había gritos, no había insultos, no había venganza, solo justicia. Y ellos, parados en la puerta, comprendieron demasiado tarde que la vieja carga que despreciaron era la única razón por la que habían tenido un hogar. Salí de la notaría con la cabeza en alto, pero el corazón aún temblando. No por miedo, por la fuerza del momento. Era como si todos los años de silencio, de humillación contenida, de palabras tragadas, se hubieran convertido en un solo paso que acababa de dar. Y ahora, ese paso ya no podía deshacerse. Afuera, Ernesto y Sofía se quedaron parados sin saber qué hacer. Parecían dos niños perdidos en un mundo demasiado grande para ellos. Yo podía ver el desastre que se avecinaba en sus ojos y durante una fracción de segundo sentí lástima. Lástima real, dolorosa de madre. Pero esa lástima se sintió distinta a otras veces. Ya no venía acompañada del impulso de salvarlos a costa de mí misma. Esta vez vino con una nueva claridad. No podía volver a rescatar a quienes jamás aprendieron a respetar mi sacrificio. Mamá, volvió a decir Ernesto al salir detrás de mí. ¿De verdad nos vas a quitar la casa? Me giré lentamente y lo miré fijo. No te estoy quitando nada, respondí sin dureza, pero sin suavidad. Estoy recuperando lo que siempre fue mío. Sofía apretaba los puños, como si contuviera la rabia detrás de las lágrimas. No tienes corazón, soltó de pronto, y su voz volvió a mostrar la mujer que realmente era. ¿Vas a dejar a tu nieta sin techo? ¿Eso quieres?
Respiré hondo antes de responder. Mis palabras salieron tranquilas pero firmes. No dije: lo que quiero es que mi nieta aprenda que la vida no es quitarle a otros lo que no le pertenece. Quiero que aprenda a respetar, a trabajar, a valorar. Sus labios temblaron, su mirada se llenó de miedo. Ya no eran los mismos, ya no tenían poder sobre mí. Durante los siguientes días, el rumor corrió por toda la colonia. Algunos se acercaron curiosos, otros críticos, algunos solidarios, cada quien con su propia opinión. ¿Es cierto que les quitaste la casa?, me preguntaban. ¿Cómo pudiste hacer eso a tu propio hijo? Es que una madre siempre debe perdonar. Yo escuchaba en silencio, pero dentro de mí había una verdad más fuerte, que todos esos juicios. Perdonar no significa seguir permitiendo abusos. Mientras ellos lidiaban con abogados, con deudas, con discusiones, yo me quedé en casa de Carmen. La ayudaba a cocinar, me sentaba en el patio a tomar el sol, tejía pequeñas mantas para niños del barrio. Poco a poco, mi alma comenzó a sanar de formas que nunca imaginé posibles. Una mañana, Ana Sofía llegó corriendo. Estaba pálida, asustada, con los ojos rojos de tanto llorar. Abuelita, dijo abrazándome con fuerza: no quiero que te vayan para siempre. Sentí su abrazo como una corriente tibia que atravesaba mis huesos viejos. No voy a irme de tu vida, mi niña, le susurré, pero tampoco voy a volver al lugar donde me hicieron sentir pequeña. Mamá está muy asustada, me confesó. Dice que todo es culpa tuya, pero yo sé que no es verdad. Acaricié su cabello con ternura. La verdad siempre encuentra su camino, aunque tarde, le dije, y tú eres muy valiente por escucharla. Los días se volvieron semanas. Ernesto buscó trabajo extra. Sofía vendió muebles, sacaron préstamos que jamás pensaron necesitar. Amenazaron con demandarme, pero sus abogados fueron claros. Yo tenía la razón legal. Cada esfuerzo desesperado que hacían me confirmaba algo que ya sabía. Vivieron cómodos demasiado tiempo gracias a un sacrificio que despreciaron. Una tarde, Ernesto regresó solo. No tocó la puerta como hijo, sino como un hombre arrepentido tocando la puerta de alguien que alguna vez le importó. Mamá dijo con la voz rota: me equivoqué, no hay excusa. Yo debía haberte defendido, yo debía protegerte y fallé. Lo miré largo rato. Vi las arrugas nuevas en su rostro, el cansancio en su mirada, la vergüenza en sus hombros caídos. Sí fallaste, respondí con sinceridad, pero no porque no supieras qué hacer. Fallaste porque elegiste el camino fácil, callarte y reír cuando alguien me humillaba. Quiero cambiar, dijo con lágrimas. Dame una oportunidad. Cerré los ojos un instante. Pensé en todas las veces que yo le di oportunidades. Pensé en cada palabra cruel que escuché desde el otro lado de una pared. Pensé en mi soledad, en mi silencio, en la grabación. Cuando abrí los ojos, hablé como madre, pero también como mujer. Cambiar no significa que todo vuelva a ser como antes, le dije. Cambiar significa que aceptas las consecuencias de tus actos y sigues adelante sin repetirlos. Yo no voy a devolverte la casa, pero tampoco voy a abandonarte. La diferencia es que ahora nuestra relación será con respeto. ¿O no será? Asintió en silencio. Lo acepto, murmuró. Por primera vez en mucho tiempo vi algo sincero en su rostro. Sofía, en cambio, no regresó por amor, sino por necesidad. Cuando vino, sus palabras estaban llenas de miedo, no de arrepentimiento. No sabía lo que hacía. Decía: mis palabras fueron un error. No fueron un error, le respondí. Fueron tu verdad cuando creíste que nadie escuchaba, y las verdades tienen consecuencias. Comprendió que ya no podía manipularme, que ya no estaba frente a la mujer silenciosa de antes. Algo en ella se quebró. No su orgullo, sino su control.
Finalmente llegaron los 30 días. Se fueron de la casa con unas cuantas cajas cabizbajos, derrotados por su propia soberbia. Vi el camión alejándose sin lágrimas en mis ojos, solo una enorme sensación de cierre. La casa quedó vacía, silenciosa. Pero por primera vez, esa casa ya no pesaba sobre mi espalda como una deuda. Ahora era solo un lugar, y yo volvía a ser dueña de mi vida. La casa volvió a quedarse en silencio, pero esta vez no era un silencio de abandono. Era un silencio distinto, limpio, sereno, como el que llega después de una tormenta larga. Las paredes parecían respirar conmigo. El piso ya no escuchaba discusiones. La cocina ya no guardaba palabras venenosas. Solo quedaban los ecos de una vida que por fin se había ido. Y yo seguía en pie. Me paré en medio de la sala, observando la luz de la tarde entrar por las ventanas que yo misma había cortinado hace tantos años. Mis pies tocaban el mismo suelo que había limpiado 1000 veces, pero ahora sentía que estaba pisando un territorio nuevo. No porque la casa hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Durante días caminé por cada habitación recordando silenciosamente, no con rencor, sino con una especie de despedida suave. Cada rincón guardaba un recuerdo: mi hijo corriendo de niño, mi marido colgando un foco, mi nieta aprendiendo a dar sus primeros pasos. Todas esas memorias seguían siendo mías, pero ya no me retenían, ya no me anclaban al dolor. Ahora eran parte de mi historia, no de mi condena. Carmen me dijo una mañana mientras tomábamos café: «Parece que volviste a nacer, María». Sonreí sin darme cuenta. «Tal vez solo estaba dormida», le respondí. Y por fin desperté. Poco a poco empecé a pensar en lo que quería hacer con esa casa, porque una cosa tenía muy clara: no quería volver a vivir allí sola, esperando mañana tras mañana una llamada que no llegaría. Yo merecía algo más que paredes. Merecía propósito. Entonces nació una idea que me estremeció el corazón. Decidí abrir las puertas a otras mujeres. Mujeres mayores como yo, que habían sido olvidadas, calladas, humilladas por sus propias familias. Mujeres que la sociedad llamaba cargas, cuando en realidad eran pilares invisibles. Convertí la casa en un pequeño refugio. No oficial, no con grandes anuncios. Solo con amor, con unas pocas camas, una cocina compartida, un patio donde podían sentarse bajo el sol. Un lugar donde nadie tenía que pedir permiso para existir. Cada mujer que llegó vino con una historia. Una fue echada por su hijo cuando enfermó. Otra ignorada por años, viviendo en una habitación prestada. Otra más simplemente cansada de sentirse invisible. Todas traían dolor y todas encontraron comprensión. «Aquí no eres una carga», les decía yo mirándolas a los ojos. «Aquí eres bienvenida». Y al decir esas palabras, algo dentro de mí también sanaba. Mi nieta empezó a visitarme los fines de semana. Llegaba en secreto, a veces con miedo, pero siempre con una sonrisa gigantesca. Abuelita me decía: «Quiero ser como tú, cuando crezca fuerte y sin miedo». Acariciaba su mejilla con ternura. «No, mi niña», le corregía suavemente. «Quiero que seas incluso más fuerte, pero sin tener que pasar por lo que yo pasé». Ella asentía como si entendiera un mundo todavía demasiado grande para su edad. Con el tiempo, Ernesto dejó de buscarme por interés y comenzó a hacerlo por verdadera conciencia. Me llamaba para saber si estaba bien, me llevaba fruta, me ayudaba en silencio, no como un hijo que exige, sino como un hombre que aprende. Sofía, en cambio, nunca volvió a ser la misma. Perdió amigos, perdió el respeto del barrio y, sobre todo, perdió el poder de sus palabras, porque todos supieron quién había sido realmente. Ya nadie la escuchaba con facilidad. Las vecinas cuchicheaban cuando pasaba, no por crueldad,
sino porque la verdad pesa. Y yo la dejé atrás porque entendí algo fundamental. El perdón no siempre significa abrazar de nuevo. A veces el perdón es simplemente no repetir la historia. Las noches volvieron a ser tranquilas. Dormía sin miedo, sin rencor, sin lágrimas escondidas en la almohada. Miraba mis manos viejas, pero ya no las veía como un símbolo de desgaste. Las veía como mapas de supervivencia, como prueba de que había vivido amado, luchado. Ya no me llamaba una carga, me llamaba historia, me llamaba raíz, me llamaba mujer. Y cuando alguien nuevo llegaba a mi puerta preguntando, ¿es usted la dueña de este lugar? Yo solo sonreía con calma. No respondía. Soy la que decidió volver a empezar. Si estas palabras tocaron tu corazón, si en algún momento de tu vida también te sentiste silenciado, utilizado o menospreciado por quienes más amabas, quiero que sepas algo muy importante. Tú no eres una carga. Tu vida tiene valor. Tu historia merece ser honrada. Y ahora quiero leerte a ti. Déjame un comentario abajo y dime desde qué lugar me estás escuchando. ¿Has pasado por algo parecido? Tenemos muchas historias más que pueden darte fuerza, esperanza y dignidad. Si quieres seguir este camino con nosotros, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna historia como esta. Juntos vamos a seguir sanando, aprendiendo y recordándole al mundo que la edad no nos quita valor, nos hace invencibles.